que un evento fuese multicausal, lo dijimos la clase pasada. Tiene Que varios tenía acontecimientos. hartas causas. Y tiene hartas causas, lo dijeron ambos muy bien. Efectivamente, ¿cierto? Que tenía múltiples causas a raíz de su acontecimiento, o sea, de su hecho. Entonces, nosotros dijimos algunas causas, ¿cierto? Hicimos unas preguntas que llevaban a los chilenos a formar la primera junta de gobierno, ¿cierto? Y vimos que eran múltiples causas, eran múltiples causas. El descontento criollo, la toma preso de Fernando VII, la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, las mayores libertades económicas, etcétera. Pues son los que se me ocurrieron por este momento. Pero sabemos que es un acontecimiento multicausal, ¿cierto? Entonces, nosotros podríamos decir que el proceso de independencia, por ejemplo, acá, parte, o por lo menos agreguemos todo, descontento criollo, ¿cierto? No sé, expulsión de los jesuitas, eh, revolución francesa, ah, revolución francesa. Ay, perdón, no me alcancé a escribir completo. ¿Qué más? La ilustración. Independencia de Estados Unidos y Haití también. Recordar que la primera colonia española en independizarse fue Haití, lo cual no fue sinónimo de prosperidad económica, ¿cierto? Hay que también tener eso claro. No porque haya sido la primera colonia en independizarse, quiere decir que te va a ir mejor. Es importante también tenerlo en consideración, porque yo les pregunto a ustedes, después de que se acabó el proceso de independencia, ¿todo fue bueno en Chile? ¿Todo fue color de rosa? ¿Las cosas mejoraron indiscutiblemente? No, No, ¿cierto? Tuvieron que, insisto, recuerden que cuando Chile comenzó a ser Chile, tuvieron que construir una nación, tuvieron que formar a un país. Y esa tarea parte primeramente, ¿cierto? En primera instancia, poniéndose de acuerdo en la política. Y recuerden que Chile no se puso de acuerdo en la política hasta que llegaron los gobiernos conservadores y apareció la figura de Diego Portales. Desde el año 1818 hasta el año 1833, es decir, aproximadamente un poco menos de 20 años, Chile políticamente hablando tuvo un desastre, fue un desastre. Entonces claramente ahí tenemos que tener, y eso es Chile, ¿ah? Porque, y de eso Chile, a Chile le costó poco organizarse políticamente. Hay algunos países que les costó mucho más organizarse políticamente. Entonces, es importante también tener eso en consideración. Independencia de Estados Unidos. ¿Qué más puede ser, chiquillos? O que podemos colocar el monopolio económico. Son las que se me ocurren por el momento. Hay varias, ¿cierto? Y todas ellas podríamos decir, ¿cierto? Que desembocan en... ¿En qué desembocan, chiquillos? ¿En qué desembocan? profe, Ujú. la muerte de Manuel Rodríguez fue un hecho de la independencia. Absolutamente, pero ojo que fue un hecho de la independencia, no una causa de la independencia. Pero efectivamente, ¿cierto? La muerte de Manuel Rodríguez fue de hecho un hecho súper importante para el proceso de independencia, ya que este tipo había sido un mártir y había sido uno de los principales precursores de este movimiento independentista. Un candidato presidencial claramente, ¿cierto? Un candidato presidencial que podía ocupar ese lugar, absolutamente, sin ningún problema. Pero resulta que también había que traer una estabilidad política. Entonces, como que después que se propagó la independencia, muchos personajes de la independencia también fueron asesinados en nombre de próceres, en nombre de mártires.
José Miguel Carrera no fue asesinado, pero toda su familia fue asesinada y él fue expulsado de Chile. Lo mismo le tocó después a Bernardo Higgins, porque se cree que Bernardo Higgins también había matado o había mandado a matar a sus contrincantes, lo cual yo lo dudo bastante. Bernardo Higgins era una persona muy conciliadora. De hecho, esa fama de conciliador fue lo que le resultó problemático después a la hora de querer, eh, a la hora de querer mejorar Chile, a la hora de querer invertir en Chile, ¿cierto? Porque la gente que tenía más dinero, regularmente se le conocía como los conservadores, no aceptaban estas políticas liberales de O'Higgins. eh, el principal problema, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, del proceso de independencia fue la conciliación política, insisto. Y Manuel Rodríguez también formó parte de eso, ¿cierto? Insisto, Manuel Rodríguez era una carta presidencial muy, muy considerable. Y también era liberal. Pero, insisto, ser un liberal implica también ciertas responsabilidades por parte de la población, porque para que un liberalismo funcione bien, la población tiene que estar, aunque sea medianamente instruida y un poco informada de las políticas que se van a hacer, porque si no la gente se va a confiar, la gente se va a estancar, por ejemplo, el ejército se va a liberalizar, lo que por lo tanto va a implicar que la gente, cuando uno le da mayor libertades a las personas, esta cuando no está bien informada suele traer problemas. ¿Sí? Eso es lo que quiero llegar. Y Chile era una sociedad que estaba muy joven y la población pobre representaba un gran porcentaje de la población, lo que por lo tanto iba a ser un problema si se le liberalizaba mucho la economía. ¿Ya? No sé si me entienden, pero si quieren eso lo explicamos en otra clase. ¿Sí? Porque es un tema bastante interesante. Entonces, ¿puedo leer una nota periodística de la muerte de Manuel Rodríguez? Absolutamente, Fernanda. Sí, 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 absolutamente. Absolutamente, sí. Entonces, todas estas causas, ¿cierto? Lo vamos a colocar acá. Causas, vamos a escribir en rojo, causas, van a crear acá, ¿cierto? Un acontecimiento. Y no solamente un acontecimiento, ¿cierto? Van a crear múltiples acontecimientos. Pero el acontecimiento que a nosotros nos importa, ¿cierto? Es el proceso de independencia de Chile, ¿cierto? Y este proceso de independencia de Chile va a crear más acontecimientos por este lado, ¿cierto? Vamos a crear, por ejemplo, el acta de la independencia. Va a crear, por ejemplo, ¿a alguno se le ocurre algún ejemplo de procesos, o sea, de hechos de la independencia de Chile? Por ejemplo, la batalla de Chacabuco, de Chacabuco. ¿Qué pasó con qué pasó con los patriotas durante el proceso de reconquista, chiquillos? ¿Se acuerdan qué pasó con los patriotas durante la reconquista? ¿Cuáles eran los dos bandos que se enfrentaron en la independencia? Vamos, chiquillos, ¿cuáles eran los dos bandos que se enfrentaron en la independencia? Los patriotas contra vamos a ver el chat, libertadores y realistas. Correcto, ¿cierto? Aunque libertadores, ese término preferiría que fuese patriotas, ¿ya? Patriotas y realistas, ¿cierto? Los patriotas querían formar una nueva nación, mientras que los realistas querían que Chile siguiese siendo una colonia española. Insisto, obviamente los vencedores de esto fueron los patriotas, ¿cierto? Por eso Chile en la actualidad se llama Chile. Pero eso no quiere decir que los realistas fueran gente mala o fueran lo peor del mundo, ¿cierto? Simplemente tenían unos intereses diferentes. De hecho,
la mayor cantidad de población indígena acá en Chile prefería seguir siendo españoles. ¿Y por qué? Básicamente porque al ser españoles no tenían tanta intervención al sur del Biobío. Recordar que al sur del Biobío España no había interferido tanto con su independencia, o sea, con su soberanía. Entonces, por lo tanto, a los indígenas, algunos indígenas lucharon en un ejército español en contra de los patriotas. Entonces, insisto, no era gente mala o gente buena, simplemente eran dos gentes de bandos diferentes. ¿Qué más? Durante la Reconquista hubo una expulsión y persecución de los patriotas, ¿cierto? ¿Qué más ocurrió? La batalla de Maipú, ¿cierto? ¿Qué más ocurrió, chiquillos? Hay varios acontecimientos. Batalla de Cancha Rayada, puede ser. Varias batallas. El Acta de la Independencia, la batalla de Rancagua, correcto. Una batalla muy, muy importante, etcétera, ¿cierto? Entonces, había uno que se llama Cancha Rayada. Sí, ahí lo coloqué, estimado, batalla de Cancha Rayada. Entonces, claramente, ¿cierto? Podemos ver cómo estas causas desembocaron en un acontecimiento y generaron un efecto, ¿cierto? Este efecto, si vemos los acontecimientos, claramente no fue un efecto muy, muy positivo, ¿cierto? Claramente expulsión, batalla de Maipú, las cosas que se consiguieron a partir de la independencia, al comienzo no fueron muy gratas, ¿cierto? Para este proceso de independencia. Pero también tenemos que entender que esto era como una burbuja, ¿cierto? Este enojo que vemos acá en las causas, ¿cierto? Casi todos los acontecimientos de las causas son enojos, si lo piensan, ¿cierto? Entonces la independencia funcionó como catalizador de ese enojo para después desembocar el conflicto. Entonces es interesante, ¿cierto?, analizar cómo estas causas de carácter negativa también repercuten con unos acontecimientos problemáticos, pero que a la larga, ¿cierto?, también buscan el bien. Entonces es una mezcla de emociones, ¿cierto?, y es una mezcla de paradojas que se van formando a partir del proceso de independencia de Chile. Es importante que lo tengan en consideración. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos a ver un capítulo de una serie, para ser exactos, y lo que me interesa es que al final de esta serie, o sea, vamos a ver como 30 minutos de la serie, y lo que me interesa es que al final ustedes me respondan la siguiente pregunta, para que la anoten en su cuaderno, para que la anoten en alguna parte. ¿Por qué ocurrió, el proceso de independencia? ¿Por qué ocurrió el proceso de independencia de Chile? Independencia de Chile de la forma que se conoce, de la forma que se conoce, y cuáles, y por qué determinados, y cuáles, y por qué determinados hechos son atribuidos como sus causas. Esa es la pregunta que me interesa que respondan a partir de, vamos a anotarlo acá también para que quede claro, responder a partir del capítulo
número 3 de la serie Algo habrán, vamos a escribirlo acá bien, algo habrán hecho por la historia de Chile. Entonces, vayan anotando esto. Antes de colocar el capítulo, vamos a pasar lista para que después no moleste. Recuerden que probablemente la clase se corte a la mitad del capítulo que estemos viendo, pero después volvemos, ¿ya? Volvemos inmediatamente una vez que la clase se corta. Para terminar de ver el capítulo. Súper importante tener eso en consideración, por favor, chiquillos. Tenemos un poquito, está cargando esta cosa. Está cargando. Se demora. Vamos a ver si actualiza, a lo mejor ahí se demora un poco menos. No, fue peor. Se pegó ahora. Ahí sí, carga, carga. Por mientras ustedes anoten la pregunta, por favor, chiquillos. Bien. Séptimo C. Martes 21. Agustina Álvarez. Agustina no está. Emiliano Arredondo. Presente, profe. Francisca Bello. Acá. Tarek Bacarat. Tarek está presente. Valentina. Valentina Beltrán. Presente. Agustín Briones. Martina Canales. Martina Canales no está. Martín Canales. No está. Fernanda. Presente, profe. Ahí está. Fernanda Céspedes. Presente. Catalina Curvis. Presente. Cristóbal Gamboa. Presente. Fabiana Gómez. Fabiana no está. Cristóbal González. Presente. Álvaro González. No está. Fernando González. Presente. Ignacio Herrera. Martín Hojas. Diego Huechucura. Presente. Martín Inostroza. No está. Fernanda Maureira. No está. Fernanda Medina. Presente. Cristín Mella. Oye, que se escuchen desmotivados, chiquillos. Bueno, es la primera hora del día. Es entendible. Cristín Mella. No está. Martina Mesa. Martina no está. Román Mounier. No está. Carlos Ortiz. Carlos Ortiz. No está. Renato Pastén. No está. Anaís Paya. No está. Martín Peña. No está. Ahí está presente Martín. Antoine Quijón. Antoine
¿No está? Constanza Ramírez. ¿No está? Máximo Romero. ¿No está? Catalina Mesa. Presente. Y Verónica Medina. Presente. Genial. Ya. Entonces, ahora sí, sin más preámbulo, vamos con el capítulo. Recuerden, anotaron la pregunta, ¿cierto? ¿Cuál es la pregunta que tienen que responder, chiquillos? ¿Por qué ocurrió el proceso de independencia de Chile de la forma que se conoce y cuáles y por qué determinados hechos son atribuidos como sus causas? Correcto, ¿cierto? Entonces tienen que ver los hechos de la independencia de Chile y también sus causas, ¿cierto? Importante detallarlo. Bien. Ay, no, no quería transmitir eso. Quería transmitir esto. Ahí sí. ¿Se escucha bien? ¿Y se ve bien? ¿Sí? Confírmeme, por favor. Ya han pasado 2 siglos Sí, se escucha bien. conquistadores. Sí, profe. Los bienes, y os haré todos los males y daños que pudiere. Los señores y dueños de estas tierras son los castellanos. De los pueblos y ciudades que fundan, surge una sociedad nueva. Ya conoce la salida. Que no voy a firmar a ciegas. ¿Quién puede ser tan atrevida? Pero los que llevan las riendas son siempre los nacidos en España. Durante décadas nos manejan gobernantes enviados de afuera, que acá dejaron huella por lo corruptos. El imperio decae, pero una nueva dinastía de reyes se propone devolverlo a su sitial. Comienza así una nueva conquista de América, la arremetida de la corona, que en Chile nos va a golpear violentamente y por sorpresa. Recapitulemos. El gobernador de Chile es como el actual presidente de la República. Es la máxima autoridad española del país, nombrada directamente por el rey. O sea, lo que la corona manda, aquí se acata, ¿verdad? Sí, mira. Y una noticia que remece al reino y a todas las colonias: Su Excelentísima Majestad, el Rey, ha ordenado expulsar de todos los territorios españoles a los religiosos de la Orden de la Compañía de Jesús. Más de 6.000 jesuitas serán afectados por esta pragmática sanción, siendo sus bienes y sus terrenos confiscados. Van a expulsar a los jesuitas de Chile, pero no tenían tanto poder. Poder no les falta, piensa que hasta el cura confesor del gobernador Gil Gonzaga es un jesuita. Bueno, la Compañía de Jesús siempre ha tenido mucha injerencia en la política. Más que eso, son los grandes críticos del sistema absolutista con que gobierna la corona. En el siglo XVIII, el rey de España tiene poder absoluto en sus territorios. Y el único que juzga sus actos es Dios. Mi poder emana directamente de Dios Todopoderoso. Los jesuitas se oponen al poder divino del rey y son la orden religiosa más poderosa que habita el reino de Chile. Todos los hombres nacen libres, de manera que ninguno tiene el poder político sobre otro. Gracias a donaciones y herencias, además de una excelente administración, la Compañía de Jesús es, a mediados del siglo XVIII, la institución más rica de Chile. Con tales recursos comienzan a prestar plata y se convierten en un verdadero banco. Otras órdenes religiosas también lo hacen, solo que los jesuitas lo hacen mejor. En Chile lideran además la educación, traducen el idioma mapudungún, son exploradores, misioneros y tenaces defensores de los indígenas. Son los religiosos más populares y queridos. Por eso, cuando todos los jesuitas son detenidos el 26 de agosto de 1767, se hace tratando de que pase desapercibido, a una hora donde no haya testigos, las 3 de la mañana.
En Chile, al momento de la expulsión, hay 360 jesuitas, la mayoría de ellos nacidos acá. Chilenos. Ya nos hacemos llamar así, pero recuerda que aún somos súbditos del rey. ¿Y qué pasa con los detenidos? Los meten a un barco y los expulsan. La mayoría termina viviendo en Italia. O sea, nuestros primeros exiliados, ¿alguno de ellos logra volver? La medida es revocada recién medio siglo después. Y para entonces, solo 6 de ellos están en condiciones de volver al país. Lacunza, por ejemplo, uno de los que termina muriendo en el exilio. Nadie puede saber lo que es Chile si no lo ha perdido. ¿Dónde estamos? En Santiago, pero en 1770. Santiago. La limpieza y la salubridad, evidentemente, no son prioridad en esta época. Y las enfermedades deben estar a la orden del día. ¿A cuánto crees que asciende la esperanza de vida? Sí, Manuel, máximo 40 años. 25. ¿25? Para que te hagas una idea, la gente se baña bien poco. Casi ninguna casa tiene baño. Y lo común, bueno, ya lo viste, es tirar los desechos a la calle. Perdón. Disculpe. ¿Y ese quién es? El corregidor Sañarto. ¿Y ellos? Salteadores de caminos, a quienes a veces incluso atrapa el mismo. Manuel, ¿y ella quién es? No sé, ya sé que está tapada, pero ¿por qué anda así? Una mujer casada que por recato y respeto a su marido cuando sale a la calle se cubre el rostro. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Gusta una aspirada? Rapeta, va como lío, dale. ¿Sí? Gracias. Señor. Yo paso, gracias. Mire que en estos reinos olvidados de Dios es bastante dificultoso agenciarse una pizca de rapé. Pero los herejes ingleses y franceses proveen de forma discreta. Buenas tardes. Adelante. Mujer, vamos. No entendí nada de lo que dijo. Tabaco contrabandeado. Como España tiene un monopolio comercial y Chile está lejos de ser una de sus prioridades, muchos productos nunca llegan. Ah, entonces se genera un mercado negro. Estamos en 1770 y la población de Santiago aumenta cuando empieza a llegar gente del campo escapando de la pobreza. Mestizos en su mayoría, que se instalan principalmente en la zona conocida como La Chimba, el actual barrio de Bellavista, donde los festejos y la jarana están a la orden del día. ¿Me vas a decir que hace más de 200 años que se carretea en Bellavista? No, eso hay que verlo. Esto es una chingana Pancho, uno de los lugares más típicos de esparcimiento popular durante la colonia. Permiso. Bienvenido, caballeros. Gracias. ¿Qué tiene para tomar? Aguardiente, mistela, chicha y vinito. Yo me iría por algo conocido pero fuerte. ¿Qué será? ¿Aguardiente? Démosle. ¿Dos aguardientes? Ya, bueno. Aquí la tenemos. Ah, muchas gracias. Para usted. Salud. Anda a atender allá en la mesa. Aquí tienes. ¿Muy fuerte? Ay, ay, ay. Las cosas acá no están nada de fácil.
A la autoridad que hay no le gustan nada estos lugares. Dice que son sitios de perdición. Que los hombres acá vienen a emborracharse y a hacer cosas inmorales, eso es lo que dicen. Además nos acusan de refugiar a maleantes y ladrones. Miren ustedes, ¿qué piensan? Yo no veo nada que no haya visto antes. Y cuénteme, ¿quién es esa autoridad tan estricta? ¡Quiere enseñar tú! Es un cargo que mezcla lo que hoy serían un alcalde con un jefe de policía. Ningún corregidor deja una huella como la de Luis Manuel de Sañarto. Su principal preocupación es ordenar y modernizar Santiago y, para ello, lo primero es controlar el río Mapocho. Por eso impulsa la construcción del puente de Cal y Canto. Por orden de Sañarto. Recuerden que apenas se cierre la clase, volvemos inmediatamente. Volvemos inmediatamente con la clase. Vemos como 20 minutos más de la serie y estamos listos. Pero vuelvan, por favor, chiquillos, inmediatamente. Los delincuentes y criminales y todo aquel que cae detenido terminan engrillados, trabajando en la obra. Entre las causales de detención en la época se cuentan: celebrar bailes, cantos u otras diversiones ruidosas, ser plebeyo y no vestirse como tal, y vender mercaderías en las calles después de las avemarías. Para los más pobres, este Sañarto debe haber sido como el diablo en persona. Pero dime una cosa, Manuel, ¿y los criollos más adinerados, los dueños de las tierras, los vecinos lo apoyan?